Shalom, shalom, bendiciones a todos, hermanos, amigos. Soy Roy Carlos Rodríguez, pastor de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, y estamos aquí para continuar compartiendo con ustedes la lectura y estudio de la bendita Torá, es decir, de la palabra de nuestro Padre que está en los cielos. En esta semana nos ocupa el estudio de dos porciones, dos parashot, la porción llamada Tazriah, que significa ella concibió, y la porción número 28 llamada Mexorá, que significa leproso. Entonces hoy llegamos a la cuarta aliyá en este Yom Revi'i, que corresponde al segundo día del mes de Iyar del año 5785, es decir, miércoles 30 de abril de 2025. Entonces le invito a que juntos podamos ubicar en nuestras escrituras esta cuarta aliyá que se encuentra en el Sefer Vayikra, libro de Levítico, capítulo 13, versículo 55, hasta el capítulo 14, versículo 20. Es interesante que en esta cuarta aliyá leemos ya la última parte de la porción Tazriya, que va del versículo 55 al 59 del capítulo 13. Y leeremos la primera parte de la porción llamada Mexorá, que va capítulo 14, versículo 1 al 20. Así que digamos la bendición y procedamos a la lectura y posterior comentario. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Amén y amén. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciere que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es. La quemarás al fuego, es corrosión penetrante, esté lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote la viere y pareciere que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama. Y si apareciere de nuevo en el vestido, la urdimbre o trama, o en cualquiera cosa de cuero, extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviere la plaga. Pero el vestido, la urdimbre o la trama, o cualquiera cosa de cuero que lavares y que se le quitare la plaga, se lavará segunda vez, y entonces será limpia. Esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lana o y de lino, y de urdimbre o de trama, y de cualquiera cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Y habló Adonai a Moshe diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y tomará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de fa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y 1 loj de aceite.
Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Adonai al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el ojo de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Adonai. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará el hoj de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Adonai. Y de lo que queda del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la Pascua. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Adonai. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechaye olam nata betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado tu Torah de verdad y implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, en este contexto vemos que se sigue la Torah dando indicaciones acerca de la persona con Sará, es decir, con lepra. Y también se enseña aquí la manera de la purificación final del individuo. Yo quisiera entrar inmediatamente al comentario basado en el capítulo 13, versículo 59. Un texto que dice así: esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino, o de urdimbre o de trama, o de cualquiera cosa de cuero para que sea declarada limpia o inmunda. ¿Por qué la Torah habla tanto del Sarat? ¿Por qué se enfatiza tanto acerca de la lepra? Inclusive no solamente la lepra en el ser humano, sino la lepra en los tejidos, en los cueros, en los urdimbres. Bueno, la Torah ocupa mucho espacio y tiempo hablando de la plaga de Saraat, es decir, la plaga de la lepra, porque nos quiere enseñar algo. Debemos entender primeramente, como ya anteriormente lo hemos enseñado, que ninguna de las enfermedades que se conocen en el mundo hoy tienen estos síntomas así explicados en la Torah. Solamente la lepra de estos tiempos. Sin embargo, podemos ver en la misma escritura el hecho de que varias personas sufrieron de esta enfermedad y que algunas de ellas fueron sanadas. Otras murieron enfermos. Recordemos el relato, por ejemplo, en 2 de Reyes capítulo 5, sobre Naamán, el comandante del ejército sirio, que fue sanado milagrosamente de su lepra al sumergirse 7 veces en las aguas del río Jardén. O también miremos el testimonio de los evangelios que registran cómo Yeshua HaMashiach sanó a muchísimos leprosos. De hecho, cuando Yohanan, el primo del Mashiach y aquel que había sido enviado con el espíritu de Elías para preparar el camino del Mashiach, fue encarcelado, subió a su corazón la duda y entonces quiso saber si realmente Yeshua era el Mashiach. Entonces el Mashiach le responde y está registrado en Matitillahu, que es Mateo capítulo 11, versículos 4 y 5,
la respuesta de Yeshua, que dice así: Id y haced saber a Yohanan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bendecido es el que no halle tropiezo en mí. Todos los casos tienen algo en común. Todos estos casos de sanidad, ya sea en el Tanaj, como el caso de Naamán, o de todos y muchos de los leprosos que fueron sanados por Yeshua, tienen en común de que cuando esos hechos milagrosos ocurrieron, el Beit Hamidash, es decir, la morada de Elohim, el templo, estaba en pie y aún estaba entre los hombres. Esto nos enseña algo, que la presencia de Adonai es como una espada de dos filos, porque por un lado, su presencia nos sana de todas nuestras enfermedades, pero por otro lado, su presencia exige mucha santidad y fidelidad entre el pueblo, especialmente entre aquellos que dirigen al pueblo. La Torá, cuando ocupa tanto espacio con este tema y esta enfermedad, tiene un propósito, y ese propósito se podía manifestar de muchas maneras. Y esta enfermedad se daba en los cuerpos y también en los objetos que rodeaban la vida del ser humano. Por eso que se explica con detalle. Además, parece que esta enfermedad era muy contagiosa, y por eso que había que ser muy meticuloso al eliminarla, al examinarla, para que no afectara a otros. En Devarim, que es el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 8, se dice: en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Sumado a esto, debemos recordar que la lepra es comparada con el pecado. De hecho, hemos aprendido que el pecado de la Shon Hará, o el rejilú, el chisme, la crítica mordaz, el hablar mal de otro, está íntimamente ligado a la plaga de la lepra, porque es pecado. Entonces aprendemos que debemos ser meticulosos con el pecado en nuestras almas y no dejarlo crecer, sino hacer todo lo posible para eliminarlo y arrancarlo desde las raíces. Ante esa situación nos encontramos con una realidad. ¿Cuál es esta realidad? Que no es posible quitar el pecado de nosotros sin ayuda de lo alto. Por eso necesitamos clamar al cielo por ayuda. Por eso necesitamos rogar al Santo bendito sea para que tenga misericordia de nosotros. Porque el hombre no es capaz de sacar de su propio corazón el pecado. También aprendemos, debido a este énfasis, que el Eterno está muy interesado en tratar de este tipo de plaga. Está muy interesado en que el hombre sea limpiado de esta plaga, no solamente la física, sino también la del alma. Y por eso se da la repetición constante en la Torah acerca y la especificación de los detalles respecto a la ley de la Zaraat o de la lepra. Y esto encierra un secreto, un zod, un misterio de contenido mesiánico muy grande, muy profético, muy profundo. Debemos aquí recordar algo. En la tradición judía, el Mesías recibe, entre otros nombres, el nombre de o el calificativo de leproso. Quizás al escuchar la expresión judía, el Mesías leproso, alguno se pueda escandalizar. Debemos recordar que el Sanedrín, en el tiempo de Yeshua, fue el concilio que precisamente acusó a Yeshua de ser un falso Mesías. Lo juzgó como culpable de blasfemia
y lo entregó por tanto a los romanos para que fuese crucificado. El Talmud, específicamente en el Tratado Sanedrín, habla y sienta la base para los juicios que el Sanedrín ejecutaba. Y en ese tratado se decía que el Mesías sería llamado Mashiach Mesorá, es decir, el Mesías leproso. Es posible que esta tradición rabínica surja a partir de lo que dice el profeta Yeshayahu, Isaías, capítulo 53, versículo 4, cuando dice el profeta: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por leproso, es decir, herido, por herido de Elohim y abatido. Ajen halayenu hunasa. Entonces aquí utiliza el término hala, que significa enfermo, débil. Le llamaron entonces leproso, para referirse a él como un hombre de aflicciones, un hombre golpeado, un hombre debilitado, un hombre enfermo, un hombre desechado, un hombre marginado. Entonces, este término leproso inevitablemente está ligado con el concepto de pecado o abundancia de pecado. Y ante esa descripción rabínica solamente hay uno que encaja, y ese es Yeshua HaMashiach. Isaías capítulo 53, versículo 6, el profeta dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. No es que el Mashiach Yeshua haya practicado pecado para convertirse en pecador. No fue así, pues la Escritura dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Lo que sí dice el profeta es que Adonai tomó todos nuestros pecados, que son resultado de nuestra maldad y nuestra rebelión, y los puso sobre él. Cuando fue condenado Yeshua, porque le rechazaron, porque se escandalizaron de él y le condenaron a muerte, la acusación era que él no era el Mashiach. Pero es interesante saber que al acusarle de esa manera y rechazarle, en realidad estaban confirmando su mesianidad. Porque los que le niegan o lo que se niega, no se niega lo que no existe, sino lo que existe. Entonces dan testimonio indirecto de él. Por algo Yeshua dijo en Mateo capítulo 11:6, cuando mandó a decirle a Yohanan que se estaban dando milagros y entre eso la sanidad de los leprosos, terminó diciendo: bendecido es el que no haya tropiezo en mí. Aquí en el texto, la palabra utilizada es la palabra escandalizo, que significa propiamente poner una trampa, poner un escollo, impedir que uno tenga una conducta o pensamientos correctos, es decir, hacer tropezar, poner una trampa o hacer caer en una trampa. Entonces, ¿de qué manera el Mashiach podría constituirse en un escándalo, como dice la Escritura? Pues cuando se le rechaza o cuando los hombres no pueden discernir realmente lo que Él es. Por eso le llamaron mentiroso. Por eso le llamaron falso Mesías. Por eso menearon la cabeza cuando estuvo en el madero y decían: a otro salvó, sálvese él ahora, que le salve a Adonai. O sea, hallaron tropiezo en él, no porque hubiese defecto en el Mashiach y no porque hubiese en el Mashiach la intención de hacerles tropezar, sino porque ellos tuvieron una conducta y pensamientos incorrectos acerca de él. Se escandalizaron, ellos mismos tropezaron,
ellos cayeron. Nosotros, creyentes y discípulos en el Mashiach Yeshua, el Ben Elohim, en quien habitó la plenitud de la deidad, nosotros no hallamos tropiezo en Yeshua para rechazarle. Al contrario, si hemos tropezado con la roca principal, al encontrarnos, o más bien dicho, cuando Él nos ha encontrado en un momento de nuestra vida, ha resultado para alcanzar refuá shelema, porque al tropezar con esta roca y caer sobre él, hemos sido quebrantados, pero para arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, que es el reconocimiento de nuestros pecados, que son relacionados con la lepra, el zarat, porque el pecado es una lepra en nuestras vidas, entonces al reconocerlo, hemos alcanzado refuá shelema, es decir, sanidad del alma y perdón de nuestros pecados. No en vano el profeta Yeshayahu Isaías, otra vez, en el capítulo 53, versículo 5, testifica del Mashiach, y lo sabemos del Mashiach Yeshua de la siguiente manera: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y subrayo esa última frase: y por su llaga fuimos nosotros curados. Ubahaburato, ni refalano. Gracias sean dadas a nuestro Abacadosh por nuestro Mashiach Mexorá, nuestro Mesías leproso, que llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros pecados para sanarnos y darnos vida eterna. Nosotros participamos totalmente de la expiación que nos da el Mashiach Yeshua y que nos trae sanidad, shalom, paz e infinidad de bendiciones. Shalom, shalom. Bendiciones a todos, hermanos. Quien tenga oídos, oiga.